El día de hoy vamos a ver lo que me han pedido hacer. Ya hemos hecho el análisis de amplificadores BJT, tanto en emisor común, base común. Hemos mencionado lo que es en colector común. Hemos visto algunas características, pero había algunas dudas de cómo hacer el diseño cuando no tenemos los datos. Entonces, ahora a hacer un diseño de un amplificador básicamente desde cero, ¿ya? Bueno, nos vamos a centrar más que todo al diseño en sí de las resistencias, ¿no? De nuestro amplificador en función del transistor que nosotros tenemos, o sea, de conocer la ganancia que tiene en corriente el transistor, es decir, el parámetro beta. Y bueno, para hacer un amplificador lo que generalmente se nos pide es que tenga una cierta ganancia de voltaje, posiblemente podemos tener cierta ganancia de corriente, y en algún caso podría ser la impedancia de salida, impedancia de entrada, así como también posiblemente lo que es la máxima transferencia de potencia, ¿no? Y bueno, en algún caso vamos a hacer algunas puntualizaciones cuando nos dan también ya un punto de trabajo, ¿no? Específico, ¿no? Si nos dan el punto de trabajo específico, entonces también podemos hacer el diseño básicamente casi de la misma manera, ¿ya? Para el caso, entonces vamos a ver el circuito más utilizado, el amplificador que más se utiliza, que sería en emisor común, y que en realidad es más fácil para hacer la enseñanza. Y en base común, en colector común, se va a hacer de forma similar, como lo hicimos el día de ayer. En sí podríamos sintetizar 7 puntos que deberíamos considerar esencialmente para hacer el diseño, ¿ya? Entonces, recalcamos, tenemos datos BCC, la fuente. Nosotros definimos una fuente más o menos que nos va a dar el voltaje, digamos, al que podríamos tender y también con el que contamos, ¿no? Entonces, tenemos este dato. Segundo, vamos a tener un dato que es la ganancia del transistor, y para nuestro caso acá se nos da la ganancia que queremos de nuestro amplificador. Y también se nos estaría dando la ganancia de corriente. Y como un dato más, bueno, nos van a dar la resistencia de carga, que generalmente vamos a diseñar este amplificador para poder conectar a esta resistencia de carga. Entonces necesitamos conocer el valor de esta resistencia de carga, ¿ya? Primer paso que deberíamos hacer es, para máxima transferencia de potencia, generalmente partimos de esto, o sea, salvo que nos den este dato, podría indicarnos que tenga cierta impedancia de salida. Si nosotros recordamos el amplificador, cuando ve impedancia de salida, podríamos, de acuerdo a eso, si tenemos un parámetro de impedancia de salida, en esta configuración, por lo general, la impedancia que se va a tener va a ser directamente de salida igual a la resistencia de colector. Entonces, si nos dan el dato de impedancia de salida, tendríamos ya la resistencia de colector. Pero asumiendo que no nos dan ese dato como hemos partido de inicio, podemos considerar para hacer el diseño tratando de buscar la máxima transferencia de potencia. Y en este caso, para lograr que haya una máxima transferencia de potencia, el criterio es que tenemos que tratar de que RC sea igual a RL, ¿ya? Recalco. Estos son dos criterios, ¿no? Entonces, uno podría ser que nos den la impedancia de salida o busquemos la máxima transferencia de potencia. Entonces, en este caso, a partir de ello, podría tener un primer dato, RC igual a la resistencia de carga, que como hemos mencionado, era un dato. ¿Ya? Primera situación. Segundo paso, necesitamos obtener el valor de la resistencia del emisor. Para hallar la resistencia del emisor, bueno, siempre y cuando este circuito obviamente tenga la resistencia, ¿ya? Podríamos ver, como en los ejemplos anteriores, que no exista la resistencia, pero con preferencia es bueno que exista una resistencia en el emisor, porque esto va a garantizar que exista
estabilidad en nuestro amplificador. Entonces, tomando en cuenta que hay la resistencia RE, tendríamos que calcular esta resistencia RE. ¿Cómo vamos a calcular esta resistencia RE? Para la resistencia RE, bueno, solo tenemos el parámetro de la ganancia de voltaje y, bueno, el parámetro de ganancia HFE que tiene en corriente nuestro transistor. Ya habíamos obtenido RC. Tenemos que utilizar, tenemos que hacer un análisis en AC, ¿ya? Haciendo nuestro análisis en AC, recordamos el modelo híbrido, ¿no? Nuestro transistor se convertiría en este elemento, donde tenemos una resistencia HIE y tenemos una fuente de corriente HFE por IB, ¿ya? Para este caso, bueno, hay una resistencia de emisor antes de tierra, entonces también tenemos que considerar esta resistencia. Tomando en cuenta entonces este circuito, tenemos que calcular ahora, tengo que hallar RE. Obviamente, como tengo el único dato, la ganancia de voltaje, voy a tratar de relacionar o hallar una relación donde esté la ganancia de voltaje con respecto a RE y los otros datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es, si me están pidiendo tener una ganancia de voltaje, que eso es parte de mi diseño, obviamente partiríamos de que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada nos daría la ganancia de voltaje. En este caso, vamos a obtener el voltaje de salida, si vemos bien en esta malla, ¿ya? Tiene que ser el voltaje que cae sobre la resistencia de carga, es decir, V sub 0. Si nosotros queremos obtener entonces este voltaje, básicamente tendría que ser la corriente que circula básicamente acá por la resistencia equivalente que existe entre estas dos resistencias, ¿no? Porque la corriente alimenta todo, es un voltaje que va a ser el mismo en RC y el mismo en RL. Entonces, la corriente que circula es HFE IB por IB. Eso ya lo sabemos. Como va en el otro sentido, sería negativo. Todo por la resistencia equivalente. Y en este caso, la resistencia equivalente sería RC paralelo con RL. ¿Ya? Eso sería mi voltaje de salida. El voltaje de entrada, aquí sería igual. El voltaje de entrada sería VI, ¿no? Pero lo tenemos que poner en forma general, ¿no? Para un simple valor de VI. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de entrada? Es el voltaje que ingresa acá. Básicamente sería el voltaje, si vemos bien desde este punto de vista en el circuito equivalente, acá tenemos una resistencia RB, ya tal vez acá ya resumido, RB vendría a ser el paralelo de R1 con R2, o sea, es nuestra resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces es el paralelo de R1 con R2, esta resistencia. Tenemos la resistencia, el de HIE, dado del modelo híbrido, o utilizando el modelo Giacoletto sería RP, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, estas serían nuestras dos resistencias. Tengo que calcular el voltaje que cae en este punto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el voltaje de entrada? Tengo que calcular, básicamente acá, para hallar el voltaje de entrada, podría hacerlo conociendo esta corriente de base, ¿ya? Que entra, que pasa sobre estas dos resistencias, ¿ya? Eh, o bueno, mejor indicado sería el voltaje que cae en esta resistencia más el voltaje que cae en esta resistencia, ¿no? Eso sería el voltaje de entrada en forma general. El voltaje que cae sobre esta resistencia va a ser I de base por HIE. Y el voltaje que cae sobre esta resistencia sería eh, I de E por R de E. Pero recordamos, podemos hacer una apreciación directamente de que
y del emisor es básicamente beta más 1 o HFE más 1 de la corriente de base, y esto multiplicamos por R. Como hemos dicho que HFE es mucho más grande que 1, directamente puedo tomar solamente HFE. Entonces, en vez de tomar la corriente de emisor, esto lo voy a poner como corriente de base, que sería HFE por la corriente de base. Factorizando la corriente de base, tendría justamente que el voltaje en esta de entrada va a ser la corriente de base que circula por la resistencia, que en este caso vendría a ser HY más HFR. O sea, ese sería el equivalente de esta resistencia, diríamos, como si estuviéramos trasladando acá. Y básicamente ese sería el voltaje de entrada. ¿Ya? Teniendo el voltaje de entrada, la ventaja de esto es que lo hemos expresado todo en función de la corriente de base. Y de esta forma puedo simplificar y mi ganancia de voltaje queda de esta forma. ¿Ya? En otros diseños que hemos hecho, básicamente no participa, no teníamos la resistencia de emisor, por lo tanto, la resistencia de emisor podía ser cero y podíamos simplificar esto, ¿no? Y teníamos en algún ejemplo directamente el HFE sobre HY por el paralelo de RC con RL, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, solo que en este caso sí existe la resistencia RE, entonces la estamos considerando. Para hacer algo más, generalmente puedo eliminar el HFE y hacer una nueva consideración. Aunque puedo trabajar acá directamente, el HY, ¿cómo lo obtenemos? Lo podemos obtener, o básicamente es la resistencia RP. Ayer hemos obtenido la resistencia RP, era el voltaje de, bueno, es HFE por el voltaje de Boltzmann sobre la corriente de carga. Puedo hacer ese trabajo, pero como estamos haciendo diseño, podría hacer algo un poco más, tomar un criterio y voy a hacer lo siguiente. Si dividimos todo entre HFE, este HFE se va, este también se va, tendríamos HIE sobre HFE, me va a dar lo que conocemos también un parámetro híbrido en la base HIB, ¿ya? Que también es una resistencia. Por lo general, esta resistencia HIB es muy pequeña con respecto a la resistencia de emisor. Entonces, podría ser esta consideración. Como esta resistencia es pequeña con respecto a la resistencia RE, prácticamente podría decir que esto directamente es la resistencia RE. Esto me significaría hacer un cálculo menos para obtener directamente el valor de la resistencia RE. Si queremos hacer con precisión, bueno, tendría que dejar ecuación planteada acá, y ya sea conociendo HIE o obteniendo la resistencia RP. Si obtenemos la resistencia RP, nos faltaría la corriente de carga, ¿no? La corriente, perdón, en el punto de trabajo. Entonces podría dejar pendiente esta ecuación, ¿ya? Pero para este diseño puedo hacer esta consideración y voy a tener un buen diseño, entonces asumiendo de que RE es mucho más grande que HIB, entonces directamente tendríamos esta ecuación. RC paralelo con RL sobre RE, ¿ya? Entonces podríamos ganar ya con esta determinación. A partir de esto, entonces, ya conozco RC, conozco RR y tengo de dato la ganancia de voltaje, porque es lo que tengo que diseñar para alcanzar esto. Entonces, solo me resta despejar RE de esta ecuación y ya tendría también el parámetro RE, ¿no? Hasta acá ya tenemos RC, tengo RE. Si vemos bien que nos faltaría obtener, nos falta obtener R1 y R2, ¿ya? Pero vamos a ir por pasos. Generalmente para poder obtener R1 y R2, partimos primero del circuito más básico, que es el voltaje, trabajando este divisor de tensión en un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Como lo hemos hecho acá, básicamente RB vendría a ser la resistencia de Thevenin. Entonces voy a trabajar con esta resistencia RB, ¿ya? Entonces, antes de eso,
también podríamos hacer un cálculo justamente para poder obtener la resistencia RB, ¿ya? Lo vamos a hacer, o para buscar los otros parámetros. Aquí hay un parámetro bien importante, vean bien. Nos dice cuál es el valor o cómo obtengo mi corriente en el punto de operación, ¿ya? Para obtener la máxima excursión simétrica, ¿no? Que esto era lo que necesitábamos también. Entonces, para poder obtener la máxima excursión simétrica, podemos hacer, como les he mencionado, en forma gráfica. Tenemos la resistencia de carga, la recta de carga dinámica. Generalmente puedo obtener el voltaje para máxima excursión simétrica, obviamente va a ser la mitad del, bueno, del valor máximo que queremos alcanzar. Si yo quiero alcanzar el máximo valor de, de voltaje, bueno, trataría de que tengamos casi toda la fuente, es decir, si la fuente es de BCD, BCC es de 12 voltios, mi máximo valor de salida debería ser, como esto es en alterna, lo máximo que va a alcanzar es la mitad de 12 voltios, es decir, 6 voltios en positivo y 6 voltios en negativo. Y eso básicamente va a hacer que la recta de carga dinámica sea igual a la recta de carga estática. Entonces, si me dan un punto o un valor máximo, obviamente tomaría ese punto y con ese punto voy a calcular esta corriente de carga. Pero si no me dan, entonces puedo obtener a partir de este criterio la máxima excursión simétrica. Para garantizar esta máxima simetría y el máximo valor, se lo obtiene con esta ecuación. Es decir, la corriente de carga va a ser igual al voltaje de la fuente dividido sobre la resistencia de, RCA, que es la resistencia en alterna, ¿no? En la salida, o de colector en la salida, y la resistencia CD, que sería la resistencia de colector en continuo, ¿ya? Entonces, esto está haciendo un punto medio, básicamente, para que la corriente se establezca en el punto medio de operación entre estos dos puntos. Así, sí o sí voy a garantizar la máxima excursión simétrica. Entonces, ¿cómo obtengo estas resistencias RCA y RCD? RCA es en alterna, RCD es en continuo. Si vamos bien empezando por el continua, RCD, básicamente la resistencia que se tiene. Para hallar la resistencia, lo que hacemos es que la fuente de voltaje la ponemos como si estuviera a tierra, ¿no? Y simplemente voy a ver toda la resistencia que ve desde que existe en esta malla del colector, por eso llamamos RCD, es la resistencia que sale en el colector. Entonces, si podemos ver bien acá, la resistencia total que existe básicamente va a ser RC más RE, porque ese es el valor que llega hasta tierra, ¿sí? Entonces, esta sería la resistencia total RCD. De la misma forma hacemos el análisis en alterna. En alterna, recordamos, acá tenemos un capacitor. Como eso es en alterna, este capacitor va a estar en cortocircuito y por lo tanto, en alterna va a aparecer esta resistencia RL. Entonces, ¿cuál sería la resistencia en alterna? Como se puede ver, estas dos primero estarían en paralelo y de la misma forma se sumaría la resistencia RE. ¿Ya? Entonces, varían estas dos resistencias. Básicamente, estas dos resistencias, o bueno, esta resistencia RCD y RCA, es lo que origina la pendiente de tanto de la recta de carga estática, en este caso, ¿ya? Y esta sería la pendiente, va a originar la pendiente de la recta de carga dinámica. Para ser puntuales, la pendiente va a ser directamente menos 1 sobre este valor,
de la misma forma, menos 1 sobre este valor. Son las pendientes de la recta de carga dinámica y estática. ¿Ya? Entonces, ahora bien, si nosotros queremos, ya tenemos estos valores, con estos valores, obviamente, conozco ya RE, conozco RC, RL, obviamente puedo obtener esta resistencia, y podría obtener la corriente de carga, ¿ya? Perdón, la corriente de trabajo. Si pueden ver bien, entonces hace un momento les decía que si queremos ser más finos, acá debería hallar HY con respecto a la corriente de trabajo, ¿no? Ese sería el voltaje de Boltzmann sobre la corriente de trabajo multiplicado por HFE, para simplificar. Entonces, podría entrar aquí la corriente de carga. Entonces, con esta ecuación más, resolviendo las dos, tendría un valor mucho más exacto para poder hallar tanto RE como la corriente de carga, porque tendríamos acá básicamente dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, podría hallar, resolviendo las dos, los dos parámetros y sería mucho más preciso, ¿ya? Pero el criterio inicialmente anterior que hemos tomado de que R es mucho mayor que HIV también es válido, entonces no hay ningún problema. Ya tendría esos tres puntos. El cuarto punto implica... Inge, una consulta, va a disculpar. Sí, sí, dígame. Inge, ahí la corriente de trabajo, igual nos vamos a, se puede, como es diseño, igual podemos asumir que tenga un valor de 10 miliamperios. La corriente de trabajo nosotros nos podemos dar, o sea, nos puede dar el problema. Como decía en los ejercicios, La, queremos que trabaje en tal punto, más o menos nos daba el voltaje, nos daban 2 puntos de voltaje, ¿no? Y nosotros por intersección obteníamos la corriente de trabajo. Entonces, partíamos de ese dato. En cambio, bueno, nos puede decir que trabaje en ese punto de operación, pero por lo general nos va a decir de que no nos van a dar ese dato, ¿no? Entonces, lo ideal es de que si nosotros queremos diseñar un buen amplificador, debería garantizar la máxima exclusión simétrica. Entonces, este criterio es para obtener la máxima exclusión simétrica. Si nos dan otro criterio, obviamente, esto, yo primero tendría este dato, hallo primero este valor y con eso cambiaría más bien mis valores de RC y RL, ¿no? O sea, RC y RE van a variar. Si yo tengo, vean bien acá, ICQ como dato, de acá mismo podría obtener RE o RC, ¿no? A partir de conocer ICQ, ¿ya? Entonces, si nos dan, tomamos estas mismas ecuaciones y obtengo RE y RC a partir de esto. Si no nos dan, podría asumir este criterio para máxima exclusión simétrica. Ahora bien, hasta ahí, si tenemos ya los valores, entonces tenemos acá lo siguiente. Nos faltaría hallar definitivamente lo que es la resistencia RB. ¿Cómo hallamos la resistencia RB? Para hallar la resistencia RB tenemos dos criterios. Un primer criterio sería, nos daban la ganancia de corriente. Entonces, si nosotros queremos asegurar la ganancia de corriente para nosotros sería nuestro dato, ¿no? Entonces, para asegurar la ganancia de corriente, entonces voy a partir de hacer análisis de la ganancia de corriente. ¿Cuál es el análisis de la ganancia de corriente? Es la corriente de salida o I sub 0 sobre la corriente de entrada. Es decir, si veo bien acá el circuito, tengo acá la corriente de salida, sería esta, I sub 0, con respecto a la corriente de entrada I sub I. ¿Ya? Entonces, si hacemos el análisis, por ejemplo acá, ¿cuál sería la corriente de salida? Básicamente, en parámetros de esta misma fuente, sería esta corriente, y aquí hago un divisor de corrientes, ¿no? Entonces voy a hacer división de corrientes por divisor de corrientes, ¿a qué es igual?
el divisor de corrientes tomo entre dos resistencias el opuesto sobre la suma de las dos resistencias, ¿no? En este caso sería RC sobre RC más RL multiplicado por la corriente que entraría, que es este caso HFE y B. Entonces, como podemos ver bien acá, I0, ¿ya? Es HFE y B, que es la fuente corriente, por la resistencia opuesta, en este caso a RL sería RC, todo sobre la suma de RC más RL. Eso sería I0. Luego tengo que hallar I de base, ¿no? Si quisiera hallar I de base, tengo que tomar nuevamente este circuito. En este circuito tendríamos ahora I de base, sería este elemento. ¿Cómo podría calcular? Básicamente lo puedo hacer de la siguiente forma. Igual haría una división básicamente de corriente, ¿no? Eh, o podría calcular, a ver, de esta forma. Perdón, lo que necesito es I, es la corriente que entra, I de I. No, aquí lo que está sacando es al revés, está sacando I de base. Entonces, esta corriente que entra acá, ya, básicamente para calcular I de base, igual haría lo mismo que en este caso un divisor de corriente, es decir, I de base va a ser igual a, si yo quiero hallar la que cae sobre esta, sería sobre el opuesto, la resistencia RB, sobre la suma de las dos resistencias. En este caso, esta resistencia está en serie con esta, se sumarían, ¿no? Y esta estaría en paralela a estas dos resistencias. Entonces, eso sería I de base con respecto a I de entrada. Si vemos bien acá, básicamente tendría ese parámetro. Sí, obviamente de acá lo que me interesa es, eso es solamente I de B. Ahora acá puedo hacer un pequeño artificio, bueno, debía ser al revés, entonces I de entrada debía ser HY más HFR por IB sobre RB. Si reemplazamos en nuestra ganancia de corriente I0 sobre I de I, voy a obtener lo siguiente. La ganancia de corriente va a ser HF por RC sobre RC más RL, ya aplicando lo que son las resistencias, paralelo a las resistencias, ¿no? Y tendría el otro parámetro. Y como podemos ver bien acá, nos queda una ecuación donde está todo en función de los datos conocidos más la resistencia RB, ¿no? Por lo tanto, nuevamente podría básicamente acá simplificar, hallar RB despejando de esta ecuación, ¿ya? Sigo considerando aquí, ¿no? Si yo divido entre HF, aquí HI sobre HF, va a ser HIB, que es muy pequeña con referencia a RE. Entonces podemos simplificar también esta parte y de acá puedo obtener RB, ¿sí? De esta ecuación. Ahora bien, si no me dan la ganancia de corriente, porque como han podido ver los demás ejemplos, en la mayoría no se toma cuánto de corriente necesitamos de ganancia, ¿no? Más nos interesaba las impedancias de salida o la máxima transferencia de potencia o que que trabaje en cierto punto de operación. Entonces no me están dando la ganancia de corriente. Entonces tendría que tomar otro criterio. Acá el otro criterio que tenemos que utilizar, y este es un criterio que sirve para todo. Si no me dan esto, entonces yo asumo mi criterio para que trabaje de la mejor forma. Y el otro criterio vendría a ser el de garantizar la estabilidad en el punto de operación con respecto a la temperatura. Y para hacer esto, es algo bien importante esta ecuación. Entonces, directamente podría obtener RB va a ser igual al 10%
de beta por RE, ¿sí? El 10% de beta por RE. Entonces, ese sería el valor recomendado para RB, de tal forma que garantice estabilidad. Entonces, como no necesito asegurar la ganancia de corriente, puedo utilizar este RB, que es obviamente mucho más sencillo. Bien, y una vez obteniendo RB, ya tenemos ICQ, tenemos todos los datos. Nuestro circuito equivalente simplificado, que ya sabemos, es el voltaje BB o el voltaje de Thevenin con la resistencia de Thevenin, o en este caso la resistencia RB, se le suma en este circuito. Y de ese circuito ya sabemos, nos faltaría hallar el voltaje VDB. Lo puedo hallar este voltaje ya con estos parámetros. Y simplemente me faltaría hallar R1 y R2. Y tengo dos ecuaciones. Sabemos que la resistencia de Thevenin es el paralelo de R1 con R2 y el voltaje de B es, por división de tensión, es R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de alimentación. Con estas dos ecuaciones, entonces, puedo resolver y podría obtener básicamente mi voltaje, primero mi voltaje VDB, y finalmente puedo obtener la resistencia R1 y R2, ¿no? Acá se desglosa ya el desarrollo y directamente resolviendo. R1 sería esta expresión, R2 sería esta expresión. Por último paso, como ya tenemos todos los datos, porque tendríamos ya lo que se nos ha pedido, básicamente RC, RE, R1 y R2, que era lo que en realidad necesitábamos. Entonces ya tendríamos básicamente el diseño finalizado, ¿no? Lo otro que habría que hacer una vez, como es un diseño comercial, seguramente voy a tener valores no con decimales, entonces los tengo que normalizar a valores conocidos y nuevamente hacer un nuevo cálculo para ver exactamente cuál es qué es lo que nos queda, ¿ya? Eso sería entonces con respecto al diseño. En un momento más vamos a hacer un ejemplo práctico aplicando estos criterios.